si es un civil o es un militar. Porque los desafíos que se dan en el manejo de una relación entre dos países se resuelven de manera diferente entre países que son democráticos, así uno de ellos no lo es. Como ustedes saben, el peso del militarismo en la historia política de Venezuela ha sido un aspecto central que hay que tener en cuenta. Desde 1811 hasta la actualidad, Venezuela ha tenido unos 54 gobiernos y de esos 11 han sido gobiernos civiles. Solo 11 han sido gobiernos civiles. Y cuando se revisa la historia bilateral entre Colombia y Venezuela, en particular en el siglo XX, vemos que la construcción de una agenda bilateral dinámica entre los dos países se dio principalmente durante los años de la democracia representativa liberal venezolana. Es decir, este periodo de la democracia representativa liberal venezolana va a abarcar desde 1958, que es cuando cae el dictador Pérez Jiménez, hasta 1999, que es cuando llega Hugo Chávez al poder con un proyecto distinto, un proyecto que en un inicio se llamó Democracia Protagónica y Participativa y un proyecto que luego va a llamar Socialismo del siglo XXI. Pero lo cierto es que la relación bilateral entre los dos países durante justamente esos 40 años de democracia liberal representativa fue una relación, como es normal, que no estaba alejada de tensiones y de conflictos por asuntos no resueltos, como la delimitación de áreas marinas y submarinas y otros más. Sin embargo, hubo avances muy importantes en la cooperación entre los dos países y en diversos ámbitos, desde la seguridad, las relaciones comerciales, proyectos económicos binacionales y medidas también sociales y culturales significativas. Por ejemplo, el desarrollo de la actual infraestructura que conecta a ambos países en distintos puntos de la frontera, los puentes, fueron efectivamente construidos, inaugurados durante justamente este periodo de la democracia representativa venezolana que era gobernada por gobiernos civiles. Hago referencia a esto porque la relación bilateral con Venezuela no está desconectada de lo que pasa a nivel interno con el desarrollo político del país. Y muchas veces esta dimensión no la miramos y es una dimensión central. Y es por ello importante conocer, saber lo que pasó en Venezuela con el desarrollo de su democracia para contextualizar mejor a lo que nos enfrentamos y cuáles son justamente los retos y desafíos que tenemos en estos momentos en materia bilateral. En el vecino país siempre ha existido una tensión entre lo militar y lo civil. Y entender justamente esa tensión nos permite también comprender la crisis de la democracia venezolana y la llegada de Hugo Chávez al país. El país enfrentó una coyuntura muy difícil a finales de los años 80 e inicios de los 90, que significó la muerte lenta de la democracia representativa en Venezuela y que continuaría luego erosionándose con los gobiernos de Chávez y con los gobiernos de Maduro. Pero lo cierto es que esa muerte lenta de la democracia venezolana no inició con la llegada de Hugo Chávez, sino inició antes de la llegada de Hugo Chávez. Y esa coyuntura crítica de finales de los años 80 e inicios de los años 90 resolvió la tensión histórica entre civiles y militares a favor de los militares. En 1989, como seguramente ustedes habrán estudiado o lo vivieron,
ocurrió un estallido social, el Caracazo, que tomó por sorpresa a todos los venezolanos, comenzando por el presidente de la República, que en ese momento era Carlos Andrés Pérez. El Caracazo generó una gran conmoción nacional, no solamente por los desórdenes que se presentaron ese día, por el número de víctimas fatales, en las cuales aún hoy no hay certeza de cuántas fueron, sino una conmoción nacional que empezó a marcar un antes y un después en la democracia del país. Hay algo aquí importante que hay que decir. A diferencia de Colombia, la democracia en Venezuela era asociada por los venezolanos como sinónimo de igualdad y ascenso social. Estaba más asociada, efectivamente, a la igualdad y al ascenso social. La renta petrolera y los altos precios del petróleo lo habían hecho posible. En muy poco tiempo y por largas décadas, el ascenso social entre generaciones fue muy rápido en Venezuela y ello permitió unas condiciones de vida que iban mejorando de manera exponencial. Y todo esto le había dado al sistema democrático una legitimidad importante. Cuando ya no fue más así, ese sistema democrático se comenzó también a poner en cuestionamiento. Les doy un dato. En 1979, el 70% de los venezolanos podían considerarse clase media en sentido amplio. O sea, me estoy refiriendo en sentido amplio. Una década después, para 1989, un 70% de los venezolanos son pobres, producto de una crisis económica muy fuerte que se va a vivir a lo largo de la década de los 80. Este es realmente un deterioro de la calidad de vida abrupto, muy rápido, en tan solo una década, y que va a generar una serie de consecuencias importantes en el plano político y en el plano social. Uno de sus primeros impactos, como todos ustedes saben, y de inestabilidad, van a ser los dos intentos de golpe de Estado en 1992. Uno de ellos liderados por Hugo Chávez, que venía desde los años 80 conspirando en logias militares, que no se sabe si en alguna medida se subestimaron o si se les dejó actuar pensando que se podían controlar. Eso no se sabe. Lo cierto es que intentaron deponer por la fuerza a quien había sido elegido, que era el presidente Carlos Andrés Pérez. Y para terminar con este momento crítico en la historia política del vecino país, en 1993, después de un juicio en el Congreso, se destituye al presidente Carlos Andrés Pérez. Y esto en el país justamente que por 3 décadas en América Latina era ejemplo de estabilidad. Recordemos que nos encontrábamos durante los años 60, 70 y 80 en la región en un contexto de dictaduras militares y Venezuela era un ejemplo a seguir, justamente en materia de estabilidad social, de paz social. Había logrado sus Fuerzas Armadas vencer de manera exitosa la guerrilla a finales de la década de los 60, había logrado un proceso de paz, incorporar a la izquierda a través de partidos políticos a su sistema democrático y había garantizado por un buen par de décadas una paz social que se rompe justamente en esta coyuntura crítica que tomó por sorpresa a su dirigencia política. Así que la sociedad venezolana llega a las elecciones de 1998 en las que gana Chávez, convencida de que su sistema político no estaba regido por los actores, es decir, políticos, partidos políticos, ni por las reglas convenientes, y que era necesario cambiar de manera drástica, refundar
la forma de estructurar las relaciones políticas. La gente lo quiso así, pensó que iba a iniciar efectivamente una nueva época. De otra manera no se entiende cómo surge Hugo Chávez al poder, que contó con el apoyo de líderes políticos, de la clase empresarial y de los medios de comunicación que en ese momento en Venezuela eran muy poderosos. Es muy posible que en el imaginario de muchos de ellos el candidato militar siempre había sido una opción, justamente por el peso del militarismo en la historia del país, y que con él llegaría no solo la prosperidad perdida, sino también la estabilidad que se había perdido desde el estallido del Caracazo, que como les dije fue un evento que generó gran conmoción nacional e intranquilidad social durante los años siguientes. Había también un cansancio con la élite política tradicional, eran siempre los mismos. Miren ustedes, de los 40 años de democracia representativa liberal, 2 presidentes, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, líderes históricos de la democracia venezolana, gobernaron juntos 20 años de esos 40 años. Entonces no había relevo generacional ni espacios suficientes de participación política para los nuevos actores. Sin embargo, es significativo que la sociedad venezolana optara por un outsider, que era efectivamente un ex militar para ese momento. No se buscó en un civil la posibilidad efectivamente de enrutar el cambio del país. Y esto es algo que llama mucho la atención y que es reflejo, como les decía, con lo que inicié esta conferencia, de esa tensión no resuelta entre civiles y militares en Venezuela. Y les quiero decir que incluso hoy en día. En fin, este muy breve contexto es para decirles que la muerte lenta de la democracia venezolana fue un proceso progresivo, ¿de acuerdo?, que inició antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Decirles también que la democracia es un proceso que va efectivamente cuidado por sus fuerzas políticas, porque el ejemplo de Venezuela, como lo vemos hoy en día, es un caso paradigmático, emblemático de erosión democrática y significativo de cómo la democracia se puede perder, y que hay enormes responsabilidades de los distintos actores de una sociedad justamente para cuidar su proceso democrático en el marco, obviamente, del derecho, de las leyes y del respeto a la civilidad. Hubo unas encuestas que se hicieron de manera sistemática en Venezuela a lo largo de la década de los 80s y 90s, que evidenciaban ese desencanto de los venezolanos con sus instituciones democráticas, con el Congreso, con los partidos, y en los años 90 incluso con las elecciones como la mejor institución, como el mejor instrumento para resolver los problemas. Y el medio justamente de esa muerte lenta, pues efectivamente va a surgir un sector militar que sentía que la democracia se perdía en manos de los políticos tradicionales, de civiles seguramente que miraban como menos competentes y que por lo tanto ellos tenían un papel importante que jugar en el devenir político del país. No nos acordamos, pero en las elecciones de 1998 participaron como candidatos otros exmilitares, no solamente Hugo Chávez en esa ocasión. Yo no voy a hablarles a ustedes de la evolución política de los últimos 20 años del chavismo en el poder y de los cambios institucionales y de la erosión democrática que ha ocurrido en Venezuela. Eso básicamente requeriría justamente de otro espacio, pero además ha sido ampliamente abordado. Yo estoy segura que muchos de ustedes han tenido distintas conferencias donde les han hablado de lo que ha sido el devenir y el desarrollo
justamente de los cambios de este proceso político en los últimos 20 años, de cómo se fue huequeando las instituciones democráticas de sentido, cómo se fue cambiando sus roles, cómo se fortaleció el presidencialismo, cómo en algún momento Hugo Chávez llegó a legislar más que la misma Asamblea Nacional, cómo surgieron nuevas instituciones paralelas con vocaciones distintas para poner en marcha un proyecto político diferente al de la democracia representativa, cómo cambió la estructura del Estado, qué partidización y politización se ha generado en sus Fuerzas Armadas. Yo no me voy a concentrar en esto, porque quiero, con el antecedente que les acabo de decir, de la muerte lenta de la democracia venezolana y el conocimiento que ustedes tienen de lo que ha pasado con los gobiernos de Chávez y Maduro, que además eso ha sido un tema muy mediático, yo quiero entrar a hacer algunas reflexiones sobre cuáles han sido y son actualmente los desafíos para Colombia. En su entendimiento, justamente, con un régimen de una naturaleza política distinta, que no es la democracia. Con un proyecto político revolucionario, socialista, y que llevó finalmente al establecimiento de una dictadura. Yo quiero esta segunda parte iniciar resaltando el desafío enorme que implicó para Colombia desde el inicio de la llegada del gobierno de Hugo Chávez para conducir de la mejor manera la relación bilateral. Esa relación bilateral que, como les dije al inicio, sin haber, digamos, habiendo enfrentado momentos graves de tensión política durante la democracia representativa, los pudo resolver y también le permitió una relación bilateral muy provechosa, donde con Venezuela llegamos a ser, por ejemplo, segundos socios comerciales. Entonces, desde el inicio, con la llegada de Hugo Chávez al poder, hubo grandes desafíos, por ejemplo, en materia de comunicación. Yo recuerdo que durante esos primeros años del gobierno de Chávez, recuerdo a funcionarios de alto nivel de la Cancillería colombiana estar muy preocupados por las enormes dificultades por encontrar canales de comunicación y canales de entendimiento con unos funcionarios venezolanos totalmente diferentes, distintos a aquellos con los que habían tratado de manera institucional los temas de la relación bilateral entre Colombia y Venezuela a lo largo de décadas. Y en efecto, eso se debía a que una de las primeras cosas que hizo Hugo Chávez fue cambiar e ir cambiando de manera paulatina y rápida a la burocracia del Estado e irla politizando. Y con Colombia se fueron haciendo de manera inoperante las instituciones bilaterales que se habían creado durante el periodo democrático, como las comisiones binacionales, las zonas de integración fronteriza para desarrollar e impulsar la agenda bilateral, y que desde los años 90, después de la crisis de la corbeta Caldas, había llevado realmente a una relación interesante, a una integración provechosa e interdependiente que había dado resultados visibles, que nos demostraban que había lo que en esa época llamaban desgolfizar la relación y concentrarnos en la construcción de una agenda positiva entre ambos países, y los resultados habían sido evidentes, certeros. Hubo entonces, desde el inicio justamente de la llegada de este nuevo régimen político con un proyecto diferente, una desinstitucionalización en el manejo de la relación bilateral. Primó por un buen tiempo la relación directa entre los presidentes y la diplomacia del micrófono, que fue muy compleja
y que además era una relación basada desde el inicio en la desconfianza. Y a pesar de ciertos momentos de entendimiento, desencuentros, graves crisis durante los gobiernos, los múltiples gobiernos de Chávez y de Uribe y con Santos, lo cierto es que hoy no queda nada, ni en lo político ni en lo económico. Hoy estamos prácticamente en ceros y ante una situación muy tensa y una situación muy difícil. Nunca en la historia de los dos países se ha vivido algo igual. Ambos gobiernos se ven hoy en día como enemigos, donde desde el territorio del otro se conspira sin que exista un canal de comunicación mínimo entre ellos, ni hablar de una agenda mínima pragmática. Cuando hablo del gobierno de Venezuela, me refiero al gobierno de Maduro, del que tiene el poder real en el país en estos momentos, de ese gobierno en el que su ministro de Defensa de alguna manera mantiene cohesionada la Fuerza Armada, de ese gobierno que ahora tiene 20 de las 24 gobernaciones y 300 de las 350 alcaldías, y que acaba de lograr el control en la Asamblea Nacional. Entonces, nos encontramos en una situación difícil desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, porque no hay un canal de comunicación entre los gobiernos centrales de Maduro y del presidente Duque, cuando compartimos una frontera porosa, una frontera difícil de controlar, una frontera caliente, una frontera que, como todos ustedes saben, está llena de grupos ilegales y atravesada por dinámicas ilícitas, más que lícitas. Le escuché a finales del año pasado una conferencia al presidente de la Cámara Colombo-Venezolana y él decía que en materia de comercio informal, es decir, ese comercio que se caracteriza por la criminalidad, por el contrabando, por el lavado de activos, por el narcotráfico y la minería ilegal, podía haber un comercio del orden de los 2.000 millones de dólares. Entonces, es difícil, muy complejo, inédito lo que estamos viviendo, sin canales efectivamente de comunicación con la frontera que compartimos y en medio de una crisis migratoria que, como todos ustedes saben, ya lleva 4 años. Este flujo migratorio está reiniciando de nuevo y es producto de esa situación económico y social por la que está atravesando el vecino país. Quiero compartir con ustedes algunos indicadores para que entendamos la dimensión de la crisis económica y social venezolana. Venezuela ha perdido en los últimos años el 85% de su Producto Interno Bruto. Tiene una tasa de desempleo e informalidad del 80%. Tiene una caída en sus exportaciones e importaciones del mismo porcentaje, del 80%. Enormes dificultades para financiarse con recursos externos. Está en default, ¿de acuerdo? Una situación económica muy crítica y social, pues es una crisis humanitaria. En estos momentos, las remesas, producto de los 5 millones de venezolanos que han salido del país, representan ingresos importantes. El año pasado, esas remesas estaban del orden de los 3.600 millones de dólares. Y solamente les doy un dato para que tengan una comparación. Los ingresos petroleros fueron de 6.000 millones de dólares. La presencia del crimen organizado en la zona de frontera, sin comunicación, sin combate conjunto contra las mafias, pues es una situación muy compleja para Colombia. Una situación que eventualmente algunos de ustedes han vivido. Hay militares involucrados, se protegen entre ellos, con Maduro se protegen,
Si no está Maduro, ¿qué va a pasar con ellos? Hay una lógica mafiosa atrás de ello, y eso hace aún más complejo cualquier resolución de esta situación. Yo tengo la sensación que la dictadura se está estabilizando, que es un régimen atornillado, con una sociedad civil débil, que tiene dificultades para organizarse por las mismas condiciones por las que está atravesando. El gobierno se siente fuerte con el reciente triunfo de la Asamblea Nacional, que fue a finales, estas elecciones, como ustedes recordarán, fueron a finales del año pasado. Para el gobierno de Maduro, tener la Asamblea Nacional era muy importante. Y era muy importante porque las decisiones económicas que tienen que tomar en el marco de este contexto tan difícil, económico y social, como les acabo de decir, requiere de compromisos, que se generen compromisos de Estado a largo plazo para darle seguridad a los inversionistas, sobre todo a las inversiones que puedan provenir de sus aliados, para tratar de ver efectivamente cómo supera esa grave situación económica. Más adelante les voy a hablar de ello y de lo que se llama la ley antibloqueo. Lo que les quiero decir es que el gobierno necesitaba de esa Asamblea Nacional para generar ese escenario en el cual le da unas garantías a inversionistas extranjeros, que son principalmente los países aliados hoy en día, inversiones procedentes de los países aliados de Venezuela, y también para flexibilizar el marco de las inversiones y permitir la participación de inversión extranjera privada. Entonces, así como el gobierno se siente fuerte, pues hay mayor represión. La represión ha aumentado para evitar movilizaciones. Ahí tengo la sensación que hay menor disposición justamente a la movilización social, y hay un estado de ánimo muy afectado en los ciudadanos venezolanos que se encuentran en este momento en su país. Por otro lado, hay una oposición con un vacío grande, que no se pone de acuerdo. Básicamente la oposición, uno puede identificar tres grupos muy claros. Un grupo que es el liderado por Juan Guaidó en estos momentos, que reúne a los principales 4 partidos. Entre ellos está el Partido Voluntad Popular, que es el partido donde está, pues es el partido del presidente interino Juan Guaidó, reconocido por Colombia y por algunos otros países, y de Leopoldo López. Está el Partido Nuevo Tiempo, está el Partido Primero Justicia de Enrique Capriles, y está un partido histórico tradicional que es el Partido Acción Democrática. Ese es como un primer grupo de la oposición. Este grupo le ha apostado, como veremos más adelante, a una estrategia sobre todo en el plano internacional. Otro grupo es un grupo más extremista, se podría llamar de esta manera, que solo ve como salida una intervención extranjera militar para sacar al régimen del poder, que lidera María Corina Machado. Y hay un grupo también cuyos líderes hacen parte de una mesa de diálogo nacional que convocó el gobierno de Maduro, y que es considerado por los otros 2 grupos, los llaman de colaboracionistas, los ven como una oposición creada en alguna medida a la medida por el régimen y que le es utilitaria. Entonces, en este espectro, Juan Guaidó ha perdido su capital político. En Venezuela, cuando él es designado presidente interino, se generó una enorme expectativa de que efectivamente iba a ser posible lograr un cambio político
y la salida efectivamente del régimen. Después de 2 años, al no haberse logrado, pues hay un escenario que es muy complejo y que permite hablar efectivamente de esa situación también difícil por la cual atraviesa la oposición venezolana en estos momentos. Entonces, compartimos la frontera que compartimos con una dictadura que tiene conexiones con otros regímenes como los cubanos, chinos y otros que saben cómo sobrevivir en épocas muy difíciles y que además tienen además tienen intereses justamente en Venezuela. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno colombiano? Son, por un lado, de denuncia en el plano regional, pues liderando el Grupo de Lima, y en el plano multilateral, lo que ha tenido efectivamente eco en el mundo occidental liberal, pero no en todo el mundo. Recuerden ustedes que la mayoría de los países del mundo no son democráticos, ¿de acuerdo? Están gobernados por dictadores que no son demócratas. Y pedir más sanciones ha sido otra efectivamente de las estrategias que se han utilizado, apoyando y reconociendo a los líderes de la oposición venezolana, como al presidente Juan Guaidó, y le ha apostado efectivamente a una salida muy rápida del régimen que no ha ocurrido. Y por ello Colombia ha desarrollado también una relación estrecha con los líderes de la oposición en el exilio. Y esto pues con una perspectiva efectivamente de que quedaba poco tiempo a la dictadura y que Colombia podría ayudar y participar en la recuperación que requerirá Venezuela a futuro. Por otro lado, ha tomado acciones el gobierno de Colombia ante los efectos generados por el gobierno venezolano, como es el de la migración. Una migración que ha sido alentada por Maduro, que se convirtió en un asunto interno nuestro, no menor. Como ustedes saben, hace pocos días el presidente Duque acaba de firmar el decreto del Estatuto de Protección e Integración de la Migración Venezolana para regularizar al 1.000.000 de venezolanos en condición de irregularidad y poder brindar e integrar a los 2 millones de ciudadanos venezolanos por un periodo de 10 años. Entonces, a grandes rasgos, la situación política en Venezuela en este momento es una situación de statu quo, es una situación bloqueada. La oposición tiene el gran reto, y que no es en el inmediato, de hacer política en el país con las bases. Les doy un dato en unas encuestas de Data Análisis. En noviembre del año pasado, 62% de los venezolanos no estaban ni con Juan Guaidó ni con Nicolás Maduro. Esto les muestra el reto grande que hay efectivamente por parte de la oposición para encontrar a sus líderes, hacer política en el país y bajo un contexto de dictadura que es bien difícil, y sabiendo que no basta solamente con el apoyo y el cerco internacional. La oposición, creo yo, tiene también el reto, la oposición venezolana, de ser cada vez más consciente que toda transición política siempre implica un acuerdo con la élite gobernante. En este caso, con miembros del chavismo-madurismo. No hay transición política hacia la democracia que no lo haya implicado. No hay referentes en ese sentido. Hoy hay una dificultad en este momento en Venezuela, y es que la élite chavista madurista pues está muy arrinconada justamente con denuncias ante la Corte Penal Internacional, donde incluso un gobierno puso un precio a la cabeza de Maduro. Pareciera aún que las cosas así pudiesen cambiar. Por ahora no hay ninguna salida digna para negociar por parte del oficialismo y solo parece quedar la confrontación.
Entonces, ¿qué ha hecho además el régimen frente a las sanciones económicas que ha recibido por parte de la comunidad internacional? Propuso una ley antibloqueo, que les quiero decir que es la negación de un modelo socialista. La ley antibloqueo es la privatización de los bienes públicos, de las reservas a futuro, de petróleo, de gas, de oro, de coltán que tiene Venezuela y que son muy grandes. Es la privatización de la estructura productiva venezolana y busca también la flexibilización de las inversiones. Básicamente se propone vender todo lo de Venezuela, pero solo pueden participar en esto a los que les han ofrecido estas empresas, que son principalmente los chinos, los rusos, los turcos, los iraníes, la India, principalmente los socios de Venezuela en el tablero de la geopolítica mundial actual. Seguramente ustedes esperan que yo termine con una conclusión contundente, pero eso no es posible, porque lo que hay es incertidumbre. Todo sigue en pleno proceso. Y este es el difícil contexto y el difícil panorama que enfrenta Colombia. Un régimen autoritario puede consolidarse o puede también erosionarse. Ahora, después de esa difícil crisis de los últimos tiempos, parece estabilizarse. Desde mi punto de vista, yo creo que para Colombia el reto es mayor y, en mi opinión, con la frontera que se comparte, habría que pensar en convertir a ese enemigo en adversario. De lo contrario, pues no queda sino una confrontación muy riesgosa y muy peligrosa. Pensando en escenarios para Venezuela, la opción más viable es abrir espacios para la negociación y que el chavismo-madurismo más moderado, junto con la oposición que también lo es, lograran avanzar para establecer unas garantías que permitieran la participación de la oposición en las próximas elecciones presidenciales, que son en el 2024. Pareciese que hay un sector justamente del chavismo-madurismo que pudiese estar más dispuesto a entenderse para facilitar el ejercicio del poder. Pero eso no necesariamente significa para entregarlo todo y no quedarse absolutamente con nada. No veo escenarios factibles como los que se pensaban hace un tiempo, que era efectivamente un posible golpe militar que depusiera efectivamente al régimen actual. Han existido intentos y esos intentos, como los hemos visto, no han funcionado, han fracasado y cada vez hay mayores controles. Tampoco veo factible una intervención militar extranjera, como algunos le apostaron, pensando que Estados Unidos lo iba a hacer. Hace pocos días el presidente Biden dijo claramente que Estados Unidos no va a intervenir para resolver los problemas internos de otros países porque esa política no les ha dado resultados en los últimos tiempos. También veo difícil, dada la coyuntura que les expliqué, protestas masivas que por sí solas llegasen efectivamente a revertir y generar un cambio en el gobierno en el corto plazo. Esto es lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy y abro el espacio y bienvenidas sus preguntas y ojalá pueda haber un diálogo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi doctora Francesca. Damos inicio a la sesión de preguntas. El que quiera preguntar directamente o también el que quiera mandar un mensaje para hacerle la pregunta a la doctora Francesca.
vemos que tiene la mano levantada. Mi capitán, buenas noches. F. Gómez O es capitán de navío de la Reserva Activa Edwin Francisco Gómez Ovalle. ¿Me da la palabra? Comandante Gómez, bienvenido. Tiene la palabra. Espera, le damos la palabra a F. Gómez. Ok, ¿me escuchan ahí? Doctora Francesca, ¿está escuchando al capitán Gómez? Lo escucho perfectamente. Ok. Yo escucho muy bien, muy bien al comandante Gómez. Ok, gracias. Repetida para decirle que muchas gracias por su presentación y le tengo 3 preguntas, una a largo, a mediano y a corto plazo. A largo plazo, los socios que ellos buscan económicamente, yo los veo lejanos y veo mucho a los militares inmiscuidos es en los temas propios del delito, es decir, tierras negras, oro, narcotráfico. Preocupa, por ejemplo, que se unieran con India o con China para que nos acaben de fregar en el sentido, por ejemplo, de la entrada de arroz, que tanto perjuicio le causa a los arroceros en el oriente o a nivel nacional. En el mediano plazo, yo sigo viendo una fuerza de Cuba para difuminar, para disgregar la oposición, una falta de liderazgo que ya hemos traído de hace muchos años que los va beneficiando. Y ahí le tengo una pregunta y es mi doctora, ¿cómo ve usted eso que hace 2 años hizo el presidente Duque de echarse a la espalda con semejante liderazgo, él casi que solito, porque yo siento que lo dejaron solito, y ahora lo que hizo fue favorecer la estabilización de lo que está pasando allá con Maduro en el poder? Y finalmente, volviendo a esa política de los micrófonos, ve uno ahora unos generales, 2 especialmente, venezolanos, muy preocupados de que de pronto se capture o se dé de baja a narcoterroristas que están escondidos allá y que parece muy seguramente están protegidos por ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, comandante Gómez. Yo le diría, es muy difícil cuando se adopta una estrategia como la que adoptó el gobierno de Colombia hace 2 años, pues poder efectivamente saber en qué iba a devenir. Es cierto, Colombia asumió un liderazgo muy importante a través del Grupo de Lima y además otros países respaldaban y consideraron que era necesario tratar efectivamente de arrinconar en el escenario regional y en el escenario internacional al régimen de Nicolás Maduro. Porque recuérdense ustedes que por un buen tiempo, sobre todo en la época boyante, en la época petrolera boyante, que le tocó por 10 años a Hugo Chávez, la comunidad internacional no decía nada. Y había ya grupos y sectores de la oposición que denunciaban rasgos efectivamente autoritarios y cómo se iba cercenando y erosionando la democracia en Venezuela. Cuando ese escenario empieza a cambiar con gobiernos de un talante distinto en la región y llega el presidente Duque en Colombia, se da efectivamente esa coincidencia y en la cual se decide asumir, Colombia decide asumir ese liderazgo protagónico que uno lo puede entender pues porque el país más afectado justamente con la consolidación de una dictadura pues somos nosotros, ¿no? Ninguno de los otros países está en primera línea porque ninguno de los otros países comparte la frontera terrestre que como ustedes saben muy bien y mejor que yo compartimos efectivamente con Venezuela. Yo creo que
claro, mirando las cosas ex post siempre es más sencillo, pero yo creo que hubo dificultades en comprender las dinámicas del poder en Venezuela, en entender efectivamente la naturaleza del régimen venezolano. Y no lo digo solamente para el caso de Colombia, sino también para muchos venezolanos, No entender esa dinámica, no entender los vínculos que había entretejido Venezuela bajo los gobiernos de Nicolás Maduro, de Chávez, con actores como China, como Rusia, que eran efectivamente actores con los cuales tradicionalmente Venezuela no había tenido relaciones, que lo ponían en un escenario distinto a la geopolítica mundial. Pues eso se vino a avisorar y a comprender en toda su dimensión muy recientemente. Yo les quiero contar a ustedes que hace unos 4 años, uno hablaba efectivamente de las transformaciones y vínculos que había con élite militar en este régimen, y en Colombia no, se sorprendían, no se sabía de ello. Y uno hablaba de los importantes vínculos que se iban entretejiendo entre rusos y chinos hace 2 años y tampoco se le daba mayor importancia. Entonces, creo que en alguna medida se subvaloró justamente porque no se conocía bien la naturaleza efectivamente y las características de este régimen político y los instrumentos que poseía y que le permitían ser resiliente ante una situación económica y social muy grave y sostenerse hasta hoy en día. Hace muchos años se viene diciendo que efectivamente no aguantan, que el régimen está que se cae. Y la realidad hoy es que estamos viendo que está en un statu quo y que se ha estabilizado. Muchas gracias, mi doctora. Mi doctora, antes de seguir con las preguntas, no sé cuántas preguntas va a contestar. Las sugerencias son 10, no sé cuántas, o si dispone el tiempo para hacer y cuántas preguntas. Si a usted le parece, hacemos unas, yo no tengo ningún inconveniente, podemos hacer unas 10 preguntas y mantener el diálogo. Hacemos 10. Listo, les recuerdo entonces al personal para cuando se hagan las preguntas concretas y tienen de 1 minuto para hacer la pregunta. Voy a dar lectura a una pregunta que hace el señor Isidro Díaz y dice la siguiente. ¿Cuál es el factor geopolítico que más afecta la relación de los dos países e impacta la frontera colombo-venezolana? Gracias por su respuesta. Muchas gracias por su exposición. Esa es la pregunta que hace el señor Isidro Díaz. Bueno, muchas gracias al señor Isidro Díaz. Yo creo que varias cosas. Uno, la presencia importante de Cuba en el régimen y obviamente unos aliados estratégicos para el régimen como son los rusos, iraníes, chinos y turcos. Creo que eso nos pone, eso es lo que ha hecho claramente que Venezuela esté en este cuadro geopolítico y que tenga apoyo por parte de estos aliados que tienen asiento, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Muchas de las medidas que han querido adoptar Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos con respecto a Venezuela, vimos muchos casos cuando se encontraba el presidente Trump, eran imposibles de llevar a cabo, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque inmediatamente vetaban los chinos y los rusos. China y Rusia fueron países, por ejemplo, que reconocieron a la anterior Asamblea Nacional Constituyente, han reconocido efectivamente las elecciones en las cuales ha ganado de manera ilegítima Maduro y van a seguir apoyando porque tienen intereses importantes a futuro. ¿Cuál pudiese ser en un futuro el cambio político? Que no necesariamente significa que llegue un actor de la oposición que hoy en día conocemos, sino
podría ser incluso un líder chavista distinto. Los rusos van a estar muy interesados y los chinos en participar en cualquier escenario, efectivamente, sea de recuperación económica o con importantes inversiones más allá de las que ya han hecho. Esto en nuestra frontera pues nos pone obviamente en un escenario complejo, porque tenemos aliados que son muy diferentes y que tienen visiones diferentes sobre la naturaleza del régimen de al lado. Ok, muchas gracias, doctora. Le damos la palabra al señor Wilson Niño. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, cómo no, se escucha perfecto. Doctora Francesca, buenas noches. Muchas gracias por esa excelente conferencia que realmente nos retroalimenta a todos los colombianos, especialmente que muchas veces olvidamos esta situación que tenemos de este vecino. Igualmente el saludo para la Fundación Excelencia, liderazgo en cabeza de mi coronel Villamarín y de mi coronel Montaña, y el saludo para compañero mío Edwin Gómez de la Armada Nacional. Quisiera decirle lo siguiente, doctora, usted lo ha dicho claramente al inicio de su exposición. Colombia ha liderado una estrategia para realmente que el régimen de Venezuela se desista y se aparte y realmente llegue una democracia al vecino país. Pero vemos que hace 2 años, lo que decía el compañero mío, y tomo esa parte, esa pregunta que él hace, el presidente Duque tomó el liderazgo, hizo cantidad de cosas para el convencimiento de muchos países vecinos para liderar esa estrategia y realmente eso quedó en ceros. Aparte de que el mismo presidente le sentenció al régimen de Maduro que le quedan 48 horas y resulta que 48 horas le van a quedar a nuestro presidente y cada día más, como usted lo ha dicho, el régimen de Venezuela se va a posicionar más. Ya Estados Unidos, los demás países han tratado y cada vez lo que hacen es fortalecerlo más. Ahora, sumado a lo que Colombia, al tratado que salió estos días sobre el Estatuto de Protección Temporal a Migrantes, que usted tocó ese tema al inicio de su conferencia, ¿no cree usted que esa aprobación y de inmiscuirnos mucho por parte del gobierno colombiano en asuntos de Venezuela está desprotegiendo la seguridad nacional nuestra de los colombianos y que ese estatuto lo que está favoreciendo puede traerle consecuencias críticas a Colombia en situaciones de seguridad? ¿Cuántos miembros de los servicios de inteligencia venezolanos no van a ser amparados dentro de este estatuto? Porque realmente eso hay que ser claro, nosotros no tenemos realmente las herramientas jurídicas ni diplomáticas realmente para la contención contra todos estos problemas de espionaje. Entonces, básicamente, esa es la pregunta. ¿No cree usted que con esta aprobación de este estatuto lo que hacemos es fortalecer más herramientas del régimen venezolano y, por el contrario, disminuir nosotros, tener un riesgo aún mayor en la parte de seguridad? Yo no creo, muchas gracias por la pregunta. Yo no creo, yo creo que el Estatuto de Protección e Integración era una medida necesaria, porque uno no puede tener cerca de 1 millón de personas en condición, por varios motivos, tener 1 millón de personas en condición de irregularidad, sin saber esas personas quiénes son. Eso de entrada sí es un problema efectivamente para la seguridad. Y una de las grandes dificultades que se tenía era lograr tener un instrumento que permitiese identificar a quienes se tiene en el territorio y facilitar su integración en la sociedad colombiana. Entonces, yo creo que el estatuto en ese sentido es un acierto. Pero además creo que es importante
que quienes han migrado los logremos integrar de manera formal en la economía de nuestro país, que sean ciudadanos que puedan cotizar también al sistema de seguridad social, porque lo que está pasando hoy en día, y si no se ponía en marcha ese estatuto, es lo siguiente. Por ejemplo, los costos de salud en el sistema hospitalario pues se estaban volviendo en alguna medida insostenibles para el gobierno colombiano. Y qué mejor que tener efectivamente a unos ciudadanos que puedan integrarse en nuestra economía de manera formal y puedan contribuir al sistema subsidiario. Ese no es un punto menor, ese es un punto importante. Por otro lado, yo creo que la migración siempre es un factor importante, un factor que suma, un factor, claro, para Colombia no ha sido fácil, porque como todos sabemos fue una migración que ocurrió de manera muy acelerada, muy rápida, tan solo en 4 años, y por eso también pues el gobierno de Duque ha buscado, pero también lo había buscado el gobierno de Santos, apoyarse muy fuertemente en la cooperación internacional para ver cómo se puede efectivamente en alguna medida recibir ayuda para lograr manejar esta crisis migratoria, en la cual en eso sí les quiero decir que nos hemos quedado solos. Pero nos hemos quedado solos porque somos, vuelvo y digo, el país que está en primera línea. ¿Qué estamos viendo con el tema migratorio hoy en día? Y para decirles que yo creo que no había otra opción, y yo saludo la política del estatuto. Creo que es algo que había que hacer, y es que no tenemos otra opción. La migración, efectivamente, desde Venezuela, pues está volviendo porque ya pasó lo de la pandemia, entre comillas, y en alguna medida con la relajación de medidas, pues los que se habían ido están retornando justamente para poder buscar subsistencia. Quien se va de Venezuela es porque no puede más y necesita encontrar unas medidas para subsistir. Y al mismo tiempo tenemos países como en Perú, como en Chile, que están cada vez más militarizando sus fronteras, que tienen cada vez más niveles de xenofobia y que están haciendo también entonces que algunos ciudadanos venezolanos que han migrado hacia el sur pues estén efectivamente retornando, y tenemos ahora también una migración de venezolanos que está entrando por nuestra frontera sur. Entonces, la situación no es fácil, pero creo que la opción que había que dar, además de haber sido considerada una política solidaria, una política migratoria inédita, pues era algo que había también que hacer, porque es mejor tener a unos ciudadanos regularizados y que efectivamente puedan contribuir de manera proactiva a la sociedad en sus distintas dimensiones, sea económica, sea social, sea cultural. Ese es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. Creo que estos temas son muy complejos. Creo que ver blanco y negro pues es muy difícil, y este es un tema además complejo de manejar porque todo lo que tiene que ver hoy en día con Venezuela se ha politizado fuertemente también en Colombia. Entonces, la presencia también importante de líderes opositores en nuestro país pues ha generado también que todo se politice más y todo lo que tiene que ver con Venezuela esté todavía más politizado. Pero lo cierto y que también hay que reconocer es que la estrategia que se puso en marcha hace 2 años es una estrategia que no dio resultados, por lo menos para buscar efectivamente con el arrinconamiento, buscar efectivamente la caída del régimen, y eso pues no dio resultados y nos tiene en una situación que es muy compleja. Yo por eso les decía a ustedes en la conferencia que para Colombia mi opinión es que hay que, con la frontera y las características de esa frontera, en alguna medida hay que convertir al enemigo en un adversario, y habría que tener, digamos, algún tipo de agenda mínima, por lo menos, para enfrentar unas situaciones que ocurren en la zona de frontera y que implican unas situaciones muy riesgosas desde el punto de vista de seguridad y también desde el punto de vista de derechos humanos para la población que cruza justamente por las trochas, se les vulneran sus derechos
y es una frontera llena de grupos al margen de la ley. Nadie mejor que ustedes sabe que esos grupos criminales, pues, no se combate con ellos, pues, solamente de manera unilateral. Es un escenario difícil, un escenario complejo, los desafíos son enormes. Enfrentamos unos desafíos muy grandes en ese manejo con Venezuela, pero hay que repensar otras cosas, porque lo que se ha hecho hasta ahora, pues, no ha funcionado y sí genera, pues, una situación difícil para el país, solo para nosotros, para Colombia. Muchas gracias, mi doctora. Había levantado la mano el señor Alfredo Gruber. Le doy la palabra al señor Alfredo Gruber. Muy buenas noches. Un gran saludo a la doctora Francesca por su presentación absolutamente impecable, que ha retratado la situación política venezolana de una manera muy concreta y es realmente preocupante lo que está pasando. Yo tengo la siguiente pregunta. ¿Usted cree que con la estabilidad del régimen es posible dialogar y negociar un acuerdo con el chavismo-madurismo para un cambio político hacia la democracia en Venezuela? ¿Cómo percibe usted la política del presidente Biden hacia Venezuela, hacia Colombia y para Latinoamérica, consciente que hay un repunte de la izquierda radical en Latinoamérica? Y lo estamos viendo pues con Ecuador, posiblemente Perú, Chile, y por supuesto hay países ya establecidos, donde se ha establecido la izquierda radical, como el caso de Argentina y Brasil está amenazado. Entonces, desde el punto de vista pues de continental, Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de todos los sistemas democráticos en Latinoamérica. Y algo tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que pensar en que un país con la situación financiera como realmente la tiene, ¿no? No es realmente viable. Y la hiperinflación que está minando la economía, no grosero, y que está causando pues toda clase de penurias y de hambruna, que por supuesto dispara la migración. Yo creo que este es una situación. Yo veo también debilidad en el Grupo de Lima, que ya prácticamente con todos los gobiernos de izquierda que están tomando los países, está muy debilitado. Yo quería sus comentarios al respecto, doctora. Yo estoy de acuerdo efectivamente con todo lo que usted ha señalado. Creo que todavía es muy pronto avisorar cuál va a ser toda la estrategia del presidente Biden. Creo que sobre eso hay una gran expectativa y tenemos que ver efectivamente cuál va a ser esa proyección. Como les decía hace unos días, pues las declaraciones que dio, donde obviamente le preocupa el tema del narcotráfico, que sabemos pues que es un tema muy complejo y que atraviesa obviamente por el tema de Venezuela, pero no solamente es Venezuela, pues también somos nosotros, es Colombia. Pero dijo efectivamente que no había la intención, pero pues de intervenir necesariamente como algunos imaginan en asuntos internos de otros países, porque esa era una estrategia que no le ha funcionado a los Estados Unidos. Eso no quiere decir que no pongan en marcha efectivamente otras acciones. Yo creo que habrá que mirar efectivamente cuál va a ser la reacción del gobierno del presidente Biden hacia ese giro que se está generando en la región, que se puede generar, y ver eso en el conjunto con Venezuela. Ahora, con respecto al régimen de Maduro, yo creo que el chavismo, y eso seguramente usted también lo sabe mejor que yo, tampoco es monolítico. Hay distintos sectores. Es posible que haya un sector, o esto es lo que ven algunos, que quiera algunos cambios.
y que pueda ser ese sector menos radical y que quisiese efectivamente algún tipo de diálogo, como les decía, más dispuesto a entenderse. Tengo a mi tío allá y estoy en el almacén de mi novia, ¿cierto? Mi tío Airo, el esposo de mi... ¿Estaba ella ahí o qué? Pues sí, claro, lógico. No para entregarlo todo y quedarse sin nada, ¿no? Pero saben también que la situación es difícil. Yo creo que dentro del mismo chavismo, madurismo, llamémoslo así, hay distintos grupos y pueden haber algunos grupos que quieren efectivamente un direccionamiento, algún cambio, porque ven que la situación es muy difícil, como justamente usted lo acaba de decir. Y eso es algo que hay que mirar, eso es algo que hay que tener ahí presente. Ahora, el tiempo, ¿cuánto tiempo eso va a durar? Eso es muy incierto de predecir, eso es muy difícil de saber, es muy complicado. Y una última cosa, una dictadura no dura para siempre, eso no dura tampoco para siempre. El tema es que tenemos una gran incertidumbre y solamente podemos movernos por unos escenarios muy del inmediato, muy del corto plazo. Una situación, como les decía, difícil y compleja. Pero las negociaciones hay que buscarlas, porque es que ninguno de los otros escenarios tampoco han funcionado. Entonces, no ha funcionado, y el único que no se podría decir que no puede seguir abierto para pensar en abrir como espacios de política. Acuérdense que la política tiene contingencias que pueden revertir en algo que uno no se imaginaba tampoco, ¿no? Pero hay que dejar ciertos espacios de la política que pudiesen conducir a veces a unos cambios producto de contingencias que hasta ahora, de las que se habían pensado, no ha funcionado. Ni un quiebre de las fuerzas militares, ni una intervención militar extranjera, ni un levantamiento social que pudiese poner al gobierno. Eso es lo que pienso. Muy amable por su pregunta y por su contextualización. Le comparto. Muchas gracias, mi doctora. Le doy la palabra ahorita a mi general Vázquez, que está... ¿Qué pasa? Una reunión. Sí, buenas tardes, profesora Francesca. Le tengo algunas observaciones puntuales a la conferencia que usted acaba de dar. Muchas gracias. Te dice que en Venezuela predominó los militares sobre los civiles en los diferentes gobiernos. Eso es cierto, muy cierto. En segundo lugar, habla de una tensión, siempre existió una tensión entre el militarismo y la parte civil. Bueno, ahí yo discrepo, porque yo me gradué, entré a la Academia Militar en el año 69 y tuve prácticamente 30 años, hasta que llegó Chávez, siempre subordinado al poder civil, sin ínfula de que un militar entre a una academia militar para ser gobernador de estado, o diputado, o presidente. Esa fue la formación que tuvo mi generación. Lamentablemente, Chávez cambió eso. En segundo lugar, la conspiración de Chávez en el año 92 no fue una conspiración militar en el sentido de tipo Pinochet, una conspiración por todas las fuerzas militares bajo el mando de un líder militar. Esa fue una logia militar que se formó en el año 1983 y empezó a progresar por la torpeza de nuestra inteligencia militar en Venezuela, donde inclusive a mismo Chávez, que ya se presumía que era un infiltrado del comunismo en Venezuela, por su hermano que en ese momento daba clase en la Universidad de los Andes, lo envían a la Academia Militar de Venezuela y ahí empieza a captar masas, empieza a captar mentes, empieza a captar cadetes que después fueron oficiales. En tercer lugar, el golpe del año 92 se dice que no se sabe qué fue lo que pasó. No, sí se sabe qué fue lo que pasó, sí se sabe quién fue quien lo encubrió, y fue parte de una indolencia de los altos mandos en esa época por no percibirlo. Pues yo también en esa época
activo y me tocó irlo a combatir, algo que se desarticuló en horas, porque la conspiración militar no era una conspiración a nivel país, sino era muy puntual. Y si sí es cierto que militarmente esa conspiración fue derrocada, después políticamente tuvo su éxito. ¿Y por qué tuvo su éxito en el año 99 ese éxito de Chávez? Porque Chávez hasta ese momento prácticamente políticamente era un don nadie en el país, sin recursos económicos, sin una ideología formada y sin ninguna arraigo dentro de la población, porque no es verdad que era un caudillo, no un líder militar, un líder civil, no era nada. Como usted sí lo dijo acertadamente, los empresarios, los medios de comunicación, el dinero llevaron a Chávez, lo vendieron. ¿Por qué lo venden? Porque creyeron esos empresarios, esos partidos políticos, que lo podían utilizar después a él, y ellos seguir mandando creyendo que era un militar de derecha, un militar que iba en otra dirección. Sin embargo, además de esos factores que ustedes hablan, también hubo una gran indolencia en la población civil venezolana, donde la gente no iba a votar, la gente estaba pendiente de otras cosas personales y dejar lo político a los políticos. Pero los políticos se desgastaron en el año 99, los partidos tradicionales, COPEI y Acción Democrática, sucumbieron, ya no tenían nada que ofrecer y la corrupción era abrumante. Encima de eso, el presidente que había anteriormente, que era Carlos Andrés Pérez, del Partido Acción Democrática, su mismo partido contribuyó a derrocarlo. Yo veo aquí similitudes cuando a un expresidente colombiano quieren enjuiciarlo, quieren acabar con alguien. Con ese señor se acabó, salvando la diferencia, que fue el mismo partido de Carlos Andrés Pérez y no era aquí de Colombia, el que ayudó a derrocar a ese señor en ese momento. Asimismo, usted habla de los diferentes partidos políticos que existen actualmente en Venezuela, que conforman la oposición. Los partidos de oposición existen porque el gobierno quiere que existan. Ahí no hay partido de oposición que exista porque están bien fundamentados, está bien financiado o tiene una ideología definida. Ellos existen porque el gobierno quiere que existan. Y cuando el gobierno quiere que existan más, le ponen sus trabas jurídicas y los inhabilita políticamente. Cuando se habla que hay grupos extremistas de los partidos de oposición, en Venezuela no hay grupos extremistas en la oposición. El único grupo extremista que es el gobierno. En la oposición no hay grupos extremistas. Que hay grupos que dicen que quieren una intervención militar. Es verdad que lo dicen, pero se sabe que eso no va a pasar. Nadie en su mente puede creer que Colombia o el Grupo de Lima o los Estados Unidos van a ayudar a los venezolanos a sacar el gobierno. No es un problema venezolano. Los venezolanos lamentablemente no tienen las armas y las herramientas para sacarlo. Pero eso no es, a lo mejor en los ámbitos de los medios de comunicación social, en las redes sociales, se habla de eso. Pero la gente está clara que eso nunca va a pasar. Va a pasar si eso viene internamente. Y el problema de Venezuela no se resuelve con elecciones. Olvídese de eso. Ni con negociaciones. Olvídese de eso. Si bien es cierto que en la negociación siempre hay que negociar con el enemigo, en Venezuela lamentablemente se ha tratado de negociar durante 20 años y no se ha podido ni se va a poder negociar nunca. ¿Y por qué nunca se va a poder negociar? Porque si usted está en un gobierno, sabe que ha violado los derechos humanos, sabe que usted ha contribuido con la corrupción, sabe que Estados Unidos le tiene un caso, la fiscalía de allá, por corrupción, y los dirigentes venezolanos, la gran mayoría de los dirigentes venezolanos, están metidos en esas listas. ¿Para dónde se van a ir? Tienen que hacer en Venezuela. Ellos van a morir ahí. Entonces ahí no puede haber, por elecciones no van a salir, jamás. Por la fuerza, miren, no sé, porque eso Dios sabrá. Y siempre en lo político, siempre hay abertura. Pero eso de que vamos a unas elecciones democráticas, eso no existe en Venezuela, ni va a existir, por lo menos en los próximos años. Ojalá que pueda una apertura. Yo la veo muy difícil, extremadamente de 100 o 29.9, que no va a pasar,
y sería un problema interno de Venezuela que en algún momento eso pueda sucumbir. Ahora, yo creo que estas conferencias son muy buenas, poner a la gente a pensar, mira, este es nuestro vecino, ¿qué vamos a hacer? Que no nos pase lo mismo. Y yo creo que realmente el tema de discutir es cómo nosotros o cómo Colombia no va a ser como Venezuela. No va a definir el problema desde Venezuela. Venezuela ya sabe que es un país que aloja el terrorismo, que es un país que hay corrupción, que es un país que no respeta derechos humanos. Todo eso lo sabemos. ¿Cómo evitamos que Colombia caiga en eso? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué estrategia vamos a seguir para que no caigamos en eso? Como el COVID. Nuestro vecino tiene COVID. ¿Cómo nosotros nos vamos a proteger de esa enfermedad tan terrible? ¿Qué máscara vamos a poner? ¿Qué vacunas nos vamos a poner para que eso no pase? Yo creo, y tengo algunas recomendaciones, pero no quiero extenderme, que lo primordial para Colombia es no cambiar sus instituciones. Aquí hay unas elecciones próximamente. Si aquí hay un cambio de instituciones, aquí vamos a tener de aliado a Cuba, a China, a Rusia e Irán. Olvídense que eso va a ser así. No hay otra salida. Eso es como 2 más 2 son 4. Eso no va a ser un híbrido. Eso va por ahí. Entonces, lo principal y lo primordial es conocer, por supuesto, conocer cuál es el problema. Pero usted nunca, ese problema no se va a eliminar. Así como el COVID nunca lo va a eliminar, usted no va a eliminar ese problema. Entonces, vamos a protegernos de ese problema. Hay miles de recomendaciones que se pueden hacer. Colombia tiene instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se puedan activar. No seguir en la teoría, en lo académico. Se tienen que activar para que esto no sucumba. En segundo lugar, no debemos hablarnos unos con otros. Todos los que estamos aquí queremos ir lo mismo. Hay que hablar a la gente que habla diferente a uno. Y en el diálogo se busca la verdad. A lo mejor no me convence, yo tampoco lo convenzo, pero se busca una verdad. Si nosotros no bajamos a buscar en la gente que tiene incertidumbre o a la gente que piensa diferente a nosotros, nunca vamos a lograr nada, porque vamos a ser igual a Venezuela, que la oposición le hablaba a sus seguidores, pero no le hablaba al pueblo. Y el pueblo de Venezuela vota votaba, porque ya no vota. Usted bien sabe que si se busca los porcentajes, la minoría de Venezuela está de acuerdo con ese gobierno, porque no puede tener un salario mínimo de $1, nadie puede estar conforme. Un país donde no hay recursos médicos o recursos sociales, la gente no puede estar de acuerdo. Y las pocas gente que está con ese sector, pues, es un resentimiento que Chávez avivó, y ese fue su gran éxito, avivar un resentimiento con una gran cantidad de dinero proveniente de un petróleo. Aquí, busquen la semejanza, busquen los ejemplos, pero por favor, háblenle a la gente que no piensa como ustedes. Y lo principal, busquen como prioridad número 1 de Colombia, no cambiar sus instituciones, porque un cambio va a cambiar las instituciones. Y perdóneme que yo me esté hablando sobre asuntos internos de política de Colombia, sin ser colombiano, pero lo estoy hablando de una forma académica, pero no quisiera que aquí pasara lo que nos pasó a nosotros, y que nosotros nunca creíamos, siempre creíamos que no, esto no es Cuba. Cuba es una isla. Venezuela nunca puede ser Cuba. Venezuela es dinero. Y hoy en día la estamos pagando con creces. Muchas gracias. Pues muchas gracias, general, por sus precisiones y por compartir sus reflexiones y recomendaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, mi general. Le doy la palabra a la señora Rosalía Medina, que tiene levantada la mano. Doña Rosalía. Gracias, capitán. Doctora Francesca, buenas noches. Algo muy concreto. Usted nos indicó que Juan Guaidó prácticamente ha perdido mucho de su capital político. Y evidentemente los otros señores de la oposición, Leopoldo, González, bueno,
los muchos que hay no logran ponerse de acuerdo. A mí me parece que hay gobiernos liderados por mujeres que están haciendo muy bien las cosas hoy en día. ¿No será que le llegó el tiempo a alguna mujer venezolana como María Corina Machado para que se le ayude internacionalmente y que a ver si logra organizar esas peleas tan tremendas que haya? Muchas gracias, Rosalía. Yo creo que es cierto, cada vez es más la época justamente de las mujeres. Eso está muy bien, eso está muy bien. En el caso venezolano, creo que lo importante es que exista un acuerdo entre los líderes políticos, ¿no? Entre los que hay ahora y hasta de pronto pudieran surgir otras. Eso está ahí. Algunos dicen que se está buscando también que ojalá surgiera un outsider diferente, o sea, alguien que logre romper la apatía que efectivamente está viviendo hoy en día la sociedad venezolana frente a los liderazgos políticos que ha conocido en los últimos tiempos, también desde el lado de la oposición. No podría decirle nada más. La oportunidad obviamente está ahí, pero el tema ya no es de apoyo internacional tampoco. No bastan con los apoyos internacionales. Se requiere efectivamente de una ruta clara por parte de un liderazgo que tiene que unirse, me refiero a un liderazgo opositor y una ruta clara. La ruta hoy no es clara. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? No parece clara, porque ya el mantra que tenía efectivamente Guaidó, pues no funciona, que era el fin de la usurpación y llegar a elecciones libres. Esto ya no está funcionando. ¿La ruta cuál es? Son sanciones, son Corte Penal Internacional, es la responsabilidad por proteger, no hay una ruta clara. Entonces, como que vuelve otra vez el tablero a moverse y hay que tienen los líderes de la oposición que recomponerse, reconstruirse, ¿por qué no? Permitiendo que entre nueva gente también que hasta este momento no se tiene en la presencia del tablero actual. Muchas gracias. Con mucho gusto. Mi doctora, va a dar lectura a dos preguntas que hicieron por el chat. La primera la dice el señor Henry Ramírez. Dice, doctora, ¿cómo explicar que el régimen y sus nuevos socios, especialmente China, hayan permitido la caída exponencial de la producción de petróleo? Gracias. Lo que pasa es que, creo yo no soy experta efectivamente en este tema, pero quien tiene el control de la parte importante de la industria, efectivamente del petróleo, es el Estado. Yo entiendo que lo que quieren hacer efectivamente con la ley de antibloqueo es empezar a abrir el escenario privatizando y permitiendo mucha más inversión. Esto no quiere decir que obviamente los chinos o los rusos no tuviesen inversiones efectivamente en estos sectores, pero quien ha mantenido el control principal ha sido el Estado. Ha sido un Estado con el chavismo. Lo que ocurrió es que el Estado se fortaleció, se convirtió en un Estado empresario que ha dado muy malos resultados, que llevó a la industria petrolera a su ruina porque no hizo las inversiones que tenía que hacer, utilizó los recursos del petróleo para tener efectivo y utilizarlo en otro tipo de políticas públicas. Se dejó realmente llegar a la ruina el sector petrolero y hoy en día se requeriría desde todo una inversión muy fuerte en la infraestructura. Entonces, esto tiene que ver con tipos efectivamente de negocios que se hicieron, pero en realidad el control y la protección de la infraestructura y de la industria petrolera la tenía el Estado venezolano. Ok. Ahora doy lectura a la pregunta realizada por el señor Fernando Cardona. Una pregunta que creo que sí es muy importante para nuestra economía y es la regulación de las remesas. ¿Qué se puede hacer en este caso? No la entiendo muy bien. Cuando yo hablé de las remesas, me refería a las remesas que envían
efectivamente los ciudadanos venezolanos a Venezuela, ¿no? Y que se han convertido justamente para el país en un ingreso importante, ¿no? Lo que se está buscando con la regularización de los venezolanos que se encuentran efectivamente en territorio colombiano es que con un trabajo formal, independientemente de si ellos siguen enviando remesas, que seguramente lo seguirán haciendo porque sus familias se encuentran en Venezuela, para muchos de ellos, es que puedan también, con un empleo formal, en igual de condiciones que los trabajadores colombianos y al igual que los ciudadanos colombianos, contribuyan al sistema de seguridad social, se paguen los impuestos que hay que pagar y obviamente esto sea provechoso para todos, para la economía, para la sociedad y para la integración también social y cultural, que creo que son elementos también muy importantes. Muchas gracias, doctora Agüero. Ya llevamos en total, con las 2 preguntas que leí, 8 preguntas. ¿Alguien más de los que asistieron a la conferencia va a hacer preguntas? O ya le doy la palabra a mi coronel Luis Alberto Villamarín, presidente de la Fundación Fundelt. Yo quisiera, si me permite, otra pregunta, si la doctora me lo acepta. Alfredo Gruber. Doctora, ¿no le parece a usted irreal el plan de privatización de Maduro y la apertura a las inversiones internacionales ante una limitación impuesta por el bloqueo económico por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, el Grupo de Lima y todos los países democráticos del universo? Y, por supuesto, un país gobernado por el crimen organizado internacional carente de todo sistema de seguridad jurídica y seguridad inclusive industrial y personal. Sí, yo creo que eso hay que mirarlo porque yo tengo información que algunas inversiones han llegado ya a Venezuela. Hay que mirarlo muy bien, o sea, para no ponerlo en contexto que parezca irreal, hay que saber que ciertos capitales se mueven en estas zonas grises también, hacen ciertos movimientos cuando ven que pueden haber negocios que les pueden dar réditos hacia el mediano y largo plazo, apuestas como estas que puede hacer cualquier inversionista o capital extranjero, no es un rédito en el inmediato, en el corto plazo. Entonces creo que es algo que se estructura, se presenta hace un par de meses y habrá que ver justamente su desarrollo. Acuérdese usted que con el tema de las sanciones, por ejemplo, se pensó que con todas las sanciones que se estaban poniendo se iba a asfixiar, no iba a haber posibilidad de nada y resulta que se encontraron rutas grises, mercados grises, para que de todos modos algún oxígeno llegase. Entonces, creo que hay que mirar muy bien efectivamente qué tipo de negocios y qué rutas se van a tomar para que llegue inversión extranjera a Venezuela. Pero ese es el objetivo de la ley antibloqueo. Por más de que parezca irreal, es posible que en algunos casos justamente empiece a funcionar y yo sé me comentaron de alguna inversión extranjera que empieza lentamente a llegar. Entonces, es un tema que habrá que mirar con lupa. Muchas gracias, doctora. Le doy la palabra a mi coronel Montaña. Mi coronel Montaña. Ay, perdón. No, parece que Montaña tiene problemas. Entonces vamos a hacer el cierre, mi capitán. Bueno, mi coronel, le doy la palabra a mi coronel Villamarín, presidente de la Fundación Fundelt. Mi coronel. Bueno, entonces a todos los asistentes un especial saludo de agradecimiento por la disciplina que tuvimos en el ejercicio de hoy.
en estos escenarios académicos pues siempre hay mucha dificultad, sobre todo que no estamos en forma presencial, pero tuvimos la disciplina de estar desde el principio hasta el final y la interacción fue respetuosa, asunto que les agradecemos mucho, porque a veces se suelen presentar discusiones que no van al caso. Respecto a lo que nos expuso la doctora Francesca, pues es muy difícil puntualizarlo en 4 o 5 aspectos, pero trataremos de hacer como un resumen general diciendo que fue una exposición concreta, sustentada con valoración científica, sustentada con hechos, sustentada con una comparación frente a la evolución geopolítica del continente, del mundo y del país vecino, que en este caso es Colombia. Y eso pues se ajusta perfectamente con la primera pregunta que hizo el señor capitán Gómez, que nos pareció sobresaliente, muy puntual, muy clara y muy concreta de la manera que le enfocó y que nos ayudó en cierta forma a conducir el resto de la segunda parte de las preguntas. De igual manera, hay una serie de intereses que la doctora Francesca nos los deja ver, como lo hemos venido analizando en estos seminarios que hacemos, de la Unión Europea, de China, de Rusia, de Irán, todos alrededor de lo que ocurre en el resto del mundo. Y aquí tenemos el caso de que somos países con unas capacidades extractivas muy grandes, no tenemos la capacidad todavía de convertir todos nuestros recursos en materia ya procesada para darle un valor agregado a lo que hacemos, y estamos ante el riesgo, como nos dijo la doctora al final, de una inversión que suena muy sospechosa para el futuro de los dos países. Preocupante también la situación de la inseguridad, respecto a lo que la doctora nos aclaró, que coincidimos como fundación en que el problema migratorio necesariamente había que buscarle un primer paso grande para esa solución y hay que resolverlo. Se había demorado Colombia en tomar una acción mucho más estratégica y organizada, pero es un país con dificultades, como todos lo sabemos quienes vivimos aquí. Y algo muy importante que nos dijo la doctora en medio de las respuestas que dio y que nos pone a pensar a todos es que hay que repensar en soluciones y buscar salidas, porque el problema ya está. O sea, tenemos el problema del señor Maduro, que desafortunadamente por esa división que hay allá entre la derecha, que no se pone de acuerdo y todos quieren ser la cabeza del león, no se ponen de acuerdo y el país se les está saliendo de las manos, o se les salió de las manos hace rato, y Colombia es el primer receptor del problema que tiene Venezuela. Entonces hay que repensar, como dice la doctora, en las soluciones. Finalmente, doctora, darle nuestro agradecimiento. Usted nos ha ilustrado hoy con su sapiencia, su conocimiento y su habilidad para transmitir los conocimientos de una manera precisa y clara. Así es de que muchas gracias, doctora, y queremos pedirle que en otra ocasión nos ayude con nuevos análisis y temáticas que usted como vicedecana domina y conoce y nos puede dar más luces frente a toda esta problemática. Con el mayor gusto y muchísimas gracias, coronel Villamarín, por esta invitación y a todos por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Bueno, entonces a todos, en nombre de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y de la fábrica de café orgánico Don Manolo, café de origen, perdón, orgánicos en origen, Don Manolo, que nos patrocina este espacio, los invitamos el lunes, que tenemos a esta misma hora de 18 a 19:30 horas, otro de la quinta etapa del análisis de lo que es la ruta de la seda, y vamos a ver la prospección que tiene China con las construcciones internas y con el enfoque sobre los recursos hídricos del Himalaya. Así de que están todos cordialmente invitados porque el tema apasiona y nos sigue ilustrando. Una feliz noche para todos. Mil gracias de nuevo, doctora Francesca. Que Dios nos ilumine y un especial reconocimiento a todos por su disciplina de aula que tuvimos esta noche. Mil gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas Muchas noches para a todos. todos. Un saludo. Buen fin de Muchas semana. gracias, doctora. Para todos. Muchas gracias, mi coronel Villamarín, por esa oportunidad. Muchas gracias para todos los organizadores, muy amables. Muchas gracias, excelente conferencia, muchas gracias. No, ya está listo. Muchas gracias, doctora Francesca.
Excelente, gracias. Hasta luego.